vamos a hablar sobre los simuladores. ¿Qué hacemos si no tengo un Arduino? ¿Puedo utilizarlo de alguna forma? En el mercado existen simuladores que nos permiten ver cómo sería el funcionamiento de un montaje de una placa Arduino con los componentes dentro de otro programa. Esos son los que se conocen como simuladores. No es otra cosa que un programa que nos va a permitir probar un software que no tenemos. Lo vamos a probar virtualizado dentro de nuestro programa. Usaremos el PC para ver el comportamiento y podremos ver cómo se comporta tanto lo que es el hardware, añadiendo componentes, como el software, es decir, añadiéndole lo que son los diferentes programaciones y los códigos distintos según lo que queramos utilizar. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los simuladores? Pues claramente una ventaja es que podemos usar todo el hardware que queramos. Es decir, no hay ningún riesgo de que se nos estropee. No vamos a poder quemarlo porque la simulación nos va a avisar y veremos una indicación de que no es correcto, pero en ningún caso se va a estropear. Por supuesto, es más económico. Si utilizamos un simulador gratuito, como el caso de algunos de los que vamos a ver hoy, por supuesto es mucho más económico. Incluso si usamos alguno de pago, normalmente si se usa bastante tiene una ventaja económica, puesto que suelen tener una licencia baja. Como desventaja, veremos que no siempre se simulan todos los componentes. Nos podemos encontrar que queramos simular algunos de ellos y no estén disponibles. Y también que no podamos probar todo el código, puesto que algún código no esté implementado y alguna librería no las tengamos disponibles. Y por supuesto, algo fundamental es que no vamos a tener una experiencia real, como sería la de usar esos componentes, lo que nos va a impedir que nos familiaricemos con el uso directo y real de esos componentes. Existen algunos productos comerciales, algunos simuladores como estos dos que os indico aquí, Arduino Simulator o Virtual Breadboard, tenéis ahí los enlaces, que son bastante completos. Podemos simular el hardware, podemos simular el software y funcionan bastante bien. No son demasiado caros, están en torno a los $30 al año la licencia y por ese precio podemos utilizarlos bastante bien. En cualquier caso os voy a recomendar un simulador que a día de hoy es gratuito, se llama Tinkercad Circuits y podemos acceder en esa URL al propio simulador. Nos vamos a encontrar que es bastante potente, nos permite trabajar con bastantes componentes y además podemos modificar el código y existe bastantes ejemplos que nos permiten aprender mucho sobre el propio simulador con esos ejemplos. Para usarlo, lo único que tenemos que hacer es registrarnos en esa URL, Tinkercad. Entramos en el registro, configuramos nuestra cuenta con los datos de acceso, con el usuario, con el correo, con la contraseña y directamente ya podemos entrar para crear nuestro circuito. Debemos seleccionar a la izquierda la opción de Circuits. Podemos hacer otro tipo podemos trabajar también diseños 3D, aunque ese tema no lo vamos a tratar en el curso. Pulsamos en Circuits y aquí ya podemos crear un nuevo circuito. Al crear ese circuito, pulsando en crear nuevo circuito, pues vamos a poder cambiarle las propiedades, el nombre de nuestro proyecto, si está publicado de forma abierta para que cualquiera pueda verlo, la licencia y todo lo relacionado con esas propiedades. Una vez tengamos el circuito, tenemos una parte central, que es el espacio de trabajo donde iremos añadiendo los distintos componentes que podemos seleccionar abajo. Seleccionaremos los componentes que queramos, los arrastramos a nuestro espacio de trabajo y en ese menú tenemos todas las opciones para comenzar la simulación, además de que podemos exportar el proyecto o podemos cambiarle las propiedades. Una vez que tengamos un componente que sea programable, como por ejemplo este Arduino, pues vamos a poder añadirle un código. Y además de la posibilidad de añadir código, podemos trabajar con bloques, lo que lo hace mucho más sencillo si no estamos acostumbrados a trabajar con código. Para ello solamente tenemos que ir añadiendo distintos bloques
a esa parte central donde vamos acumulando nuestro código y directamente se va generando el código asociado. En cualquier momento podemos modificar el código, los bloques o lo que queramos. Eso sí, si tocamos el código ya perdemos la opción de trabajar con bloques. Eso sería el paso final, cuando ya estamos funcionando sin problema. Y una vez que tenemos este editor de código, lo tenemos configurado, pues podemos arrancar la simulación. Y de esa forma se prueba el ejemplo que hemos hecho nosotros en el circuito que hemos diseñado. Una vez nos hemos registrado, entramos a la opción de circuitos y vamos a crear uno nuevo. Cuando creamos este circuito, tenemos esta zona de trabajo donde vamos a ir arrastrando nuestros componentes. Vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo más sencillo, que es simplemente una placa Arduino y encendemos un LED con ella. Para ello vamos a ir arrastrando los componentes, vamos a pulsar un LED, una resistencia y la placa Arduino. Para ello, si no la vemos así a primera vista, pues simplemente seleccionamos en todos los componentes y buscamos, o más sencillo todavía, con la opción de búsqueda, buscamos el componente que queremos, en este caso Arduino 1. Ya lo tenemos listo, los tres componentes con los que vamos a utilizar. Fijaros que cuando marcamos uno de ellos, tenemos una ventanita de propiedades donde podemos modificar. Por ejemplo, en este LED, pues podemos decir que sea verde, por cambiarle una de las propiedades. O si trabajamos con una resistencia, le podemos cambiar su valor. Ahora mismo le voy a poner este valor de 220, que es lo que se suele utilizar con la resistencia de los LED. Y ahora vamos a hacer las conexiones. Para ello simplemente ponemos nuestro LED cerca de la placa de Arduino. Nosotros vamos a conectarlo a esta patilla número 13 y vamos a utilizar la resistencia. Vamos a añadir una conexión entre los distintos componentes. Para ello hacemos clic en los terminales de cada uno de ellos, modificamos el color, le voy a poner por ejemplo amarillo, y este lo vamos a conectar a la patilla 13 de Arduino. Voy a moverlo para que quede recto, que me gusta que quede así un poquito más recto, y este también lo ponemos amarillo. Ahora vamos a hacer una conexión desde la patilla negativa del LED a tierra, y ese cable lo vamos a poner negro, como suele ser siempre la norma. Fijaros que si yo pulso en cualquiera de las patillas de un componente, como por ejemplo el LED, me indica el nombre, sería el ánodo y sería el cátodo, el positivo y el negativo. Si pulso en cualquiera de las de Arduino, me dice el valor de 4, de 7, lo que sea. O sea, ya tendríamos un montaje sencillo. ¿De acuerdo? Veis que los cables están colocados, aunque yo lo mueva, se desplaza. Esos son los cables de conexión. Pues ya tenemos nuestro montaje, vamos a hacer la programación. Pulsamos en el editor de código y nos aparece un ejemplo de código. Ahora mismo no nos importa todavía el conocimiento de esto, pero os diré que el ejemplo por defecto que siempre se hace es el encender y apagar un LED con Arduino. Y aquí tenemos los distintos bloques. Estamos haciendo que se encienda, que sería ponerlo en estado alto, y que se apague, poniéndolo en estado bajo. Y hacemos un pequeño retraso de un segundo. Todos estos bloques los tenemos aquí y solamente tendríamos que arrastrarlos a esta parte central para que funcione. Asociado a estos bloques tenemos este código, que es el que vamos a utilizar con nuestra placa. Lo único que tenemos que hacer para que se ejecute es pulsar en arrancar la simulación. Y al arrancarla, pues vemos cómo nuestro LED se enciende y se apaga. Y el funcionamiento, pues es el esperado. El código y el montaje. Vamos a ver una cosa, voy a parar la simulación y voy a cambiarle el valor de la resistencia. Le voy a poner un valor muy bajo, por ejemplo, 1 ohmio, que es un valor muy pequeño, mucho más bajo del que necesita el LED, con lo cual vamos a provocar un problema. En el momento que digamos que arranque, veis que en el momento que se ilumina me aparece un aviso que me dice que estamos sobrecargando ese componente. ¿Vale? Si lo viéramos despacito, veríamos que, a ver si ahora, dice que hay demasiada corriente y el LED se va a estropear porque estamos dándole más corriente de la que puede soportar. O sea que el simulador no solo nos muestra cómo funciona, sino que nos avisa de posibles errores. Como veis, es una herramienta muy interesante. Solo tenemos que ver la lista de componentes, que son muchos los componentes que tenemos disponibles,
y son muchos las pruebas que podemos desarrollar con ellos. Además de los componentes normales, nos encontramos con algunos instrumentos, es decir, aparatos de medida que podríamos utilizar para saber voltajes, intensidades y todo lo que está funcionando ahí. Realmente es una herramienta muy interesante.